Hola, ¿cómo están? Hola, muy buenas noches. Hola María, bienvenida. Gracias, Evelyn. Aquí vamos a estar hablando un poquito sobre María Pérez Iglesias, en burbuja con María Pérez Iglesias. La escritora costarricense que con Club de Libros tiene las cyberbrujas del Valle escondidos, encantado, ya se me olvidó, encantado. Escondidísimo. Y los Kuali Baba y los 40 erizos matones. Ujú. Y también vamos a hablar de su colección completa de las aventuras de Mappy, ¿verdad? Que andan por ahí. Pero también vamos a hablar de sus sueños, sus miedos, su infancia, anécdotas de escritora, cómo escribe, el proceso, muchas cosas sobre todo lo que significa ser escritor y bueno, el mundo de los libros, la lectura, la promoción. Por ese lado es por donde vamos a enfocarnos hoy en esta hora de burbuja. Así que muchas gracias María por acompañarnos. Salude. Muy buenas noches a todos y todas las personas que nos están viendo hoy. Eh, una maravilla salir un poquito de la burbuja, porque al final ya el solo contacto con las otras personas nos hace salir de ese mundo tan encerrado en el que hemos vivido en el último año. Por lo Ese menos es, tan encerrado y tan carente de abrazos y de besos físicos y directos, ¿verdad? es salir de una burbuja para entrar en otra. Así pasamos burbujeando todo el día Claro. entre la presencialidad y la virtualidad. ¿Qué mundo más interesante en el que nos tocó vivir, ¿verdad, María? ¿Vos te imaginabas estar viviendo algo así? Que a veces parece de terror Bueno, o de ficción. realmente yo creo que este virus ha rebasado con creces la ciencia ficción, Sí. la literatura fantástica. Yo creo que difícilmente la mayoría de nosotros pudo imaginar un mundo ficticio tan curioso y extraordinario como el que hemos estado viviendo. Que las personas lo piensan de manera distintas. Hay desde las teorías eh, de un virus fabricado, dirigido específicamente para destruir las personas mayores o las personas con alguna problemática de salud especial, hasta aquellos que consideran que no es un arma biológica, sino algo producido por la naturaleza, hasta los que estamos seguros de que es un arma, por supuesto, pero que no tiene tanto que ver con lo social, sino que tiene que ver con fundamentalmente con lo económico. Y eso es muy triste, ¿verdad? Hay quienes piensan que hay como una cabeza como aquellas que aparecían en los textos de ciencia ficción, una enorme cabeza de un genio malévolo que, que quiere unir al mundo, pero no precisamente para hacer el bien, sino para destruir todo aquello que no le conviene económicamente. Eh, eso es interesante. Otra cosa interesante me parece a mí es la cantidad de cosas que se han escrito durante la pandemia. No hablo de los libros, las novelas, los cuentos, etcétera, sino la cantidad de personas que en distintos lugares del mundo están recogiendo las experiencias, ya sea en forma de cuentos, de ensayos, de artículos periodísticos, de, de poesías, como en un intento de dejar grabado desde la experiencia colectiva hasta la experiencia muy personal de cada uno, cómo cada uno vive esa pandemia, cómo la vive y cómo imagina su fin, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cómo te ha afectado como escritora? Porque sabemos que esta pandemia ha sido muy movida, muy triste en algunas cosas para vos, Uh-huh. lutos,
enfermedades, situaciones difíciles, pero como escritora, ahora escuchábamos, por ejemplo, que Oscar sí escribió. Has escrito, te ha más bien dado un espacio, una pausa para poder resurgir, escribir, inspirarte. Bueno, en mí ha causado algunos efectos interesantes. Como vos bien dijiste, ha sido el año más fuerte, más difícil y más demencial que he vivido en mis 71 años. Y eso hay que tomarlo en cuenta en lo que se refiere a la escritura. El duelo, la quebrada del pie, que tú estuve en cama 2 meses, las enfermedades y el coronavirus, porque yo soy una sobreviviente del coronavirus, no hicieron que dejara de escribir, porque tal vez sería bonito decir aquí que sin ser una persona muy depresiva, cada vez que yo he empezado en mi vida a bajar la guardia y a sentirme un poco mal, me he puesto a escribir. Antes escribía cosas académicas y después cuestiones literarias. Entonces, en lugar de pararme la escritura, ha sido un año muy productivo. Yo creo que sin escritura yo hubiera sucumbido a la catástrofe, definitivamente, a la catástrofe personal, afectiva. Así que puedo decirles que en lo que se refiere a chicos y chicas, he avanzado mucho porque casi terminé mi segunda novela de brujas. Aquí están Las ciberbrujas en Valle Escondido. Y estoy terminando una que creo que se va a llamar algo así como bruja rebelde @5ls.com y el monstruo de alas blancas. Eso. Y en este caso, un nombre muy largo, eso sí, pero que creo que va a llamar la atención. Un email de la bruja y luego el monstruo de alas blancas. Y luego me puse a escribir una novela corta también, Reclamo de mi nieto menor, de Fabián, que él dice que por qué Azul tiene una novela para ella, que es mi nieta que sigue, la que tiene 11 años, este tiene 7. Entonces él dijo, ¿cómo Azul va a tener una novela que se llama La cabaña de los enigmas azules? Y yo no tengo ninguna novela para mí, entonces me puso a escribir una novela, con unas condiciones muy interesantes, porque además de ser una novela filosófica, que se llama Los rehenes de la sombra del monstruo, es una novela interesante porque ni siquiera fui yo la que le puse el título. El título se lo puso Azul a la novela de su tío. Así que esas dos me han costado trabajo, pero francamente solamente me queda el final, como el cierre, tal vez un par de páginas en Las brujas y unas 10 páginas en la otra. Luego he trabajado bastante en microrelatos sobre todo, tal vez por haber tenido otra persona muerta en casa, mi marido, al que quería muchísimo, y que ocurrieron algunas cosas interesantes, como que se quejaba mucho una noche, pasó quejándose, y el que lo cuidaba me dijo, doña María, los espíritus entran por los espejos. Entonces yo dije, pues tapemos el espejo, y lo tapamos, y lo que es curioso es que las noches siguientes duró muchísimo mejor. Así que imagínense que esos microrelatos míos están llenos de dobles, de fantasmas, de lo que está detrás del espejo. Creo que algunos han quedado muy hermosos. He trabajado también en 2 libros que voy a entregar ahora a fin de este mes para la publicación, que tienen que ver con niños y niñas de nuestra época. Hay uno para niños y uno para niñas, y realmente hoy estuve leyéndolos aquí con una amiga y están muy interesantes porque son poemas que cuentan un cuento y que están atravesados por escenas cuando intervienen sobre todo los mayores. Esos dos venían ya gestándose, pero
en esta época de pandemia se han cerrado, y empecé un nuevo texto que no debía haberlo hecho, pero lo hice, que se va a llamar Huellas, soy porque pertenezco, y va a estar dedicado a hacer una autobiografía, pero de retazos, a través de las personas maravillosas que he conocido en mi vida, desde mis amigos de Limón, una familia negra estupenda, que me enseñó muchísimo, hasta Rodrigo Facio, ¿verdad? Que casi fue mi papá, pero al final no fue porque quebraron mi mamá y él. Así que son pequeños acercamientos a mi vida, de verdad pequeños, pero a través de personas que me marcaron en la vida. Y ya, pues, ese seguramente tardaré 10 años en hacerlo, pero tengo ya bastantes. Entonces, Yo, como verán, ha sido muy provechoso, digamos. Uh-huh. sí, sí, yo he visto que sos una de las escritoras que tiene en este momento más proyectos de escritura, todos al mismo tiempo, y a veces escribes de una cosa dependiendo de otra, al día siguiente otra cosa, y adelantas un poquito de cada uno de los proyectos, como que les vas dando continuidad, y hablar con vos es como hablar como con un montón de libros juntos, es como una biblioteca sobre todos los proyectos que quieres sacar, que estás a punto de publicar, que estás trabajando. ¿Cómo se hace para que no se te haga un desorden ahí con el tema de todas las publicaciones que estás haciendo, principalmente entre los personajes? A mí se me confundirían. ¿Tenés algún tipo de esquema, de orden? Y si los escribes de acuerdo a tu día, si hoy amaneces un poquito tristona, tal vez algún tipo de literatura un poquito que te levante, de los estados de ánimo. Bueno, en realidad yo creo que hay un derecho humano que ha sido poco reconocible por nosotros, por lo menos los occidentales, y es el derecho a no aburrirse. Y entonces, para mí es tan importante estar entretenido, pasarla, digamos, bien, divertirme, incluso sufriendo, porque a veces uno se divierte sufriendo, o se entretiene más bien sufriendo, no se divierte. Pero ha sido uno de mis virtudes, pero también uno de mis grandes defectos. Para mí es muy difícil tener un solo proyecto, 2 proyectos, 5 proyectos solo al mismo tiempo, sino que a través de mi vida esa ha sido una forma, una estrategia de vivir. Yo creo que las mujeres tendemos a eso. Vos lo percibís en el campo de la literatura, pero las mujeres tenemos tantos campos y somos tantos fragmentos que nos convierten en lo que somos, que estamos acostumbradas a manejar muchísimos elementos al tiempo. Lamentablemente yo quisiera tener la oportunidad o la posibilidad que tienen otros de armar un proyecto, coger unas hojas, hacer un esquema, saber por dónde se va a ir, hacia dónde va uno a llegar, porque creo que eso me daría una gran tranquilidad, pero lamentablemente no es así. Es como si yo cuando durmiera estoy elaborando cuentos o microrelatos o haciendo inventos, qué sé yo. O cuando voy caminando, ahora que estoy aquí en Guanacaste por la playa, va saliendo un nuevo cuento y me tengo que dar como un coscorrón para no empezar otro libro. El problema es el haber empezado a escribir muy tarde, muy tarde. Yo empecé a escribir literatura, aunque dicen que ya hacía conatos de literatura antes, a los, digamos, mi primer libro publicado, y ya lo he dicho muchas veces, fue a los 59 años, y fueron 2 al mismo tiempo en la UNED. Entonces, al llegar tarde, al llegar sabiendo desde niña o queriendo desde niña ser escritora, pero pensando que solo los seres privilegiados, extraterrestres, angélicos o qué sé yo, son los llamados a escribir. Entonces yo no me atrevía, pensaba que no, que eso no era para mí, que era para otras personas diferentes o extrañas, digamos. Así que empecé muy tarde, pero probablemente
había estado escribiendo desde la niñez, escribiendo tal vez en los poros de la piel, tal vez en algunos lugarcitos así del cerebro. Entonces, para mí no tiene ninguna dificultad pasar de un libro a otro, de un texto a otro y de un estilo a otro. Quizás una de las cosas que más me sorprende de mí misma es la capacidad como de inventar o de tener estilos distintos que tienen que ver con los temas. Yo creo que más que los estados de ánimo, lo que tiene que ver es que hay un estilo para cada tema. Por ejemplo, ahora va a salir, ya sale en la UNED un libro que se llama Diario de una viajera distraída, que va a ser para cualquier tipo de público, porque es la tragicomedia de la vida cuando uno viaja. ¿Qué es lo que pasa cuando uno viaja? Se le pierden las maletas, el pasaporte, lo deja el avión, lo deja el tren, le roban la cartera, se encuentra con las gentes más extrañas e inusitadas en los lugares también más extraños, ¿verdad? Despedirme de un alumno aquí en San José porque se va a estudiar. Yo no sabía ni dónde iba a estudiar. Yo me fui a estudiar a Bélgica y estoy en un museo en España y me lo encuentro. Yo viniendo de Bélgica y él viniendo del otro lado de la cortina. Y nos encontramos el mismo día de un año o 2 años después, que nos despedimos en San José. Así que pasan cosas extrañas en los viajes. Y ese es un libro que es muy diferente a mi estilo personal, porque yo creo que no tengo mucho sentido del humor. Aunque soy sonriente, parece que no, que el humor no me va demasiado. Y trabajo muchísimo el tema del humor. Pues ese salió humorístico. Es aprender a reírse de uno mismo. Y a la vez tenés una poesía dramática o tenés estos cuentapoemas que son la mezcla de poesía, cuento, como les dije, y teatro, y a la vez, si lees los libros de Mappy, que son memorias, son historias cortas, a las que desafié y les dije, miren, la historia que decida tener más de 3 páginas se va a la basura. Y entonces la historia que no podía yo poner en 3 páginas, pues la tiraba a la basura. Y me entretuve muchísimo tirando cosas a la basura y volviéndolas a hacer hasta que logré la síntesis que quería para ese tipo de literatura. Entonces, no sé, yo creo que no corresponde tanto a los estados de ánimo, sino a aquellas temáticas o problemáticas que yo quiero enfrentar, que me obligan como a un estilo, y estoy como más de ánimo de escribir poesía que escribir cuentos. No sé qué decirte. La Claro. verdad es que... No, pero es entendible porque así somos como seres humanos, ¿verdad? Entonces, Uh-huh, difíciles de describir también. uh-huh, La uh-huh. escritora multitasking, esa sos vos y yo lo sé, y me encanta esa facilidad que tenés de andar para acá y para allá. Y en una ocasión me decías también que la literatura de María Pérez, lo que escribís, siempre quieres encontrarle no solamente lo que se ve de primera, digamos, la forma, sino el fondo. Siempre hay un trasfondo que está detrás de esa primera impresión que está en la lectura, digamos que lineal. ¿Cómo describes ese estilo muy tuyo? Porque ahora hablábamos con Oscar Brenes. Oscar Brenes, bueno, obviamente tiene esa cercanía, esa afinidad con el tema indígena. Pero en el caso de María Pérez yo lo definiría así, hay un trasfondo en cada una de sus historias. No solamente la primera lectura, sino una segunda, tercera, cuarta y hasta quinta lectura, ¿verdad? Y por eso cada escritor lee algo distinto y le agrega. Y además, te gusta tocar temas tabú, temas sociales, temas difíciles de tocar, temas que no se han tocado en la literatura infantil, por ejemplo. Eso es lo que yo lo describiría, no sé qué opinas al respecto. Bueno, yo creo que toda la literatura es ideológica y toda la literatura tiene unos valores
que la atraviesan. Y bueno, hace muchos años, cuando empecé a escribir literatura, no tenía ni idea de la forma en que cada uno de nosotros imprime en sus textos aquello que realmente está en su cuerpo, en su mente, en su alma. Hasta que, lo he contado varias veces, un chico del Liceo Internacional de Bagaces me lo evidenció, hablando con la bibliotecaria, le dijo que yo era una escritora extraña, porque él se había leído todos los libros que estaban en la biblioteca de ellos, y hablando de temas muy fuertes, muy difíciles, muy controversiales incluso, en lugar de quedar uno con el alma rota, triste y sintiéndose desgraciado, él decía que uno queda con un sentimiento de esperanza, de afecto y algo así como de solidaridad o de colaboración, algo así dijo él. Y efectivamente, para mí la literatura, no importa el tema que hable, tiene que ser, en primer lugar, ética. Y en segundo lugar, a mí me preocuparía muchísimo escribir algo que le pueda hacer daño a los demás. Y parece que sin conciencia yo lo he ido logrando eso, imprimiéndole esos valores que son importantes para mí. El otro punto es que a mí me encanta experimentar. Una vez me pidieron si tenía un cuento de ciencia ficción, cuando mandé uno me dijeron, qué barbaridad, hasta el mejor mono se le cae el zapote, no tenés idea de lo que es ciencia ficción. Entonces yo me preocupé y escribí un cuento de ciencia ficción y lo mandé, y no le hicieron ni una corrección, porque ya en ese mundo de la ciencia ficción entendí que era diferente a la literatura fantástica, por ejemplo, o a la literatura, a la novela negra, qué sé yo. Entonces, también esa ansia de experimentar distintos géneros y también la mezcla de géneros, eso es una cosa que me gusta mucho. Creo que son formas como distintas de llegarle a lo mismo. Uh-huh. Si uno usa 3 estilos distintos dentro de un género, probablemente le llegue a gente que le gusta más la poesía o que le gusta más el cuento, que le gusta más el teatro, mezclando los 3. Bueno, pero son experimentaciones y al final es lo mismo, es la necesidad de escribir cosas que no hagan daño, pero escribir cosas que me permitan jugar. Para mí la literatura es muy lúdica, pero no jugar en el sentido de lo liviano, de lo intrascendente, sino jugar efectivamente como se juega en la vida, ¿verdad? Que al final uno no tiene seguridad de nada. Uh-huh. Y una cosa, tal vez, que decía Evelyn, importante, es que sí, mi literatura es bastante polisémica. Uh-huh. Se puede, por ejemplo, Los rehenes de la sombra del monstruo, ahí hay toda una teoría freudiana, sobre todo los neofreudianos, bien fuerte, bien interesante, que es el yo interior concebido como el monstruo interior, el monstruo que todos llevamos dentro, la sombra, que además para mí la sombra es fantástica porque tengo un montón de obritas escritas sobre los ángeles de la guarda. Y resulta que los ángeles de la guarda, que son quienes, digamos, acompañan, protegen o aconsejan, no importa, a las personas, resulta que en mis libros ese ángel de la guarda, cuando llega, manda a la sombra con la que todos nacemos al mundo de las sombras. Pero cuando la sombra realmente, cuando la persona realmente no responde a esa posibilidad, a esa oportunidad que le dan a uno los ángeles,
que pueden ser incluso personas que le dan a uno seguimiento en el transcurso de la vida. Entonces el ángel regresa a la escuela de la nube mayor, al cielo, al séptimo cielo donde ellos viven, a cursos de refrescamiento y qué sé yo, y mandan a pedir al mundo de las sombras la sombra con la que esa persona nació. Así que para mí en la vida hay personas que tienen ángel y hay personas que tienen sombra. Entonces yo tengo un montón de ideas así que las quiero poner en proceso, que las quiero poner a funcionar, que quiero saber qué es lo que los demás piensan de eso. Yo creo profundamente en las energías, en la fuerza vital de las personas, creo, realmente soy como Rousseau, creo en la bondad, y a veces me desilusiono mucho al darme cuenta de que pocas veces se sostiene realmente. Pero bueno, al final soy una romántica incorregible y una soñadora imposible, ¿verdad? No Así sé. nos gusta como es María Pérez. Y vea qué interesante porque ya te hemos podido conocer cómo es el proceso de la escritura. Puedes escribir en las mañanas, en las tardes, en las noches, a todas horas. Puedes escribir ahora que te fuiste un tiempo para allá, para Cahuita, que estuvimos con un ratito ahí compartiendo. Yo veía que para vos no era ningún problema. Yo, por ejemplo, no puedo antes de las 10 de la noche, me cuesta mucho la parte creativa. Pero usted sí. Y si no, corrige en algunas horas o revisa, escribe algunos días, revisa en otros. ¿Cómo es ese proceso? Y si puedes escribir a mano, siempre en computadora, ¿cómo es? Bueno, a veces escribo algunas cosas en una libreta, eh, pero sobre todo son como algunas ideas. Se me ocurre un cuento sobre determinado animal o sobre determinada pareja, qué sé yo, y lo pongo en la libreta. Lo curioso es que esas libretas jamás las vuelvo a ver después. En otras palabras, no me recomiendo a mí misma con los procesos de escritura porque son bastante desordenados. No escribo a ninguna hora determinada, no me gusta escribir ni en escritorios ni en mesas, escribo tirada patas arriba en un sillón o en la cama. Sí. Pongo almohadas y ahí escribo con toda tranquilidad, sobre todo en la computadora, efectivamente, efectivamente. Pero, ¿qué me inspira a mí? A mí me inspira cualquier cosa, es que ese es el problema. El problema es que ahora tengo en la cabeza eh, una serie de cuentos, o no sé si los voy a hacer como poemas para niños y niñas. ¿Por qué? Porque en toda esta época pandémica, y no lo dije antes, me he encontrado con animales estupendos en mi camino. Entonces, por ejemplo, aquí en Guanacaste, en esta casa, está el señor Feo. El señor Feo es un garrobo gigantesco. Tengo fotos preciosas de él. Le puse el señor Feo porque estaba cambiando el pellejo, ¿verdad? La piel, entonces se veía feoncito, pero la verdad es que es guapito, ¿eh? Y me ha acompañado todo el tiempo acá, todas las mañanas, durante mucho tiempo, vino a desayunar conmigo, ahora está como seguramente resentido, no sé. Pero bueno, me voy para Playa Grande una semana y llego y él siempre me acompaña, el señor Feo, a bañarme en la piscina en la mañana, a hacer mis ejercicios porque me quebré un pie. Entonces llego a Playa Grande y veo un sopilote que se para ahí en la ducha, baja, toma agua en la piscina, yo le empiezo a decir, pss, pss, a mí me encantan los sopilotes, es mi pájaro preferido. Sí. Y me vuelve a ver con un ojo así de medio lado, como diciendo, ¿y usted qué le pasa? Y sigue tomando agua, después da 3 saltos, se mete en la piscina, en la grada de arriba, y empieza a balancear un ala y a la otra, y a moverlas y a pingar todo. Y así me acompañó todo el tiempo. Llego allá a Cahuita y me encuentro la ranita verde, la venenosa. Sí, Cada esa no vez la que yo vi. me bañaba sola en la piscina y llega ahí le tomé un montón de fotos también, una ranita minúscula.
El día que le hablé, me dio media vuelta y se fue. Así que dejé de hablarle y entonces me siguió acompañando. Entonces yo digo, bueno, algún amigo me dijo, ah, no, María, es que vos sos lo más parecido a San Francisco de Asís que yo he visto en mi vida. Claro, sin lo de Santa, ¿verdad? Y bueno, nos reímos. Pero entonces ahora ya empiezo yo con la obsesión de hacerle un cuentito a cada uno de estos animales que me parecen extraordinarios. ¿Por qué los animales se comportan como se comportan? Por ejemplo, entonces el proceso de escritura puede ser a cualquier hora. Yo puedo escribir a cualquier hora. Me puedo levantar, despertar a las 3 de la mañana y escribir algo. Además, estoy en una época de mi vida ya un poquito pasadita de años, que dicen, ¿verdad? Y entonces no quiero desaprovechar el contacto con la gente. Entonces, igual, Evelyn sabe que mientras estuvimos juntas, yo le dediqué mucho más tiempo a ella que a la escritura. ¿Por qué? Bueno, no Porque, tanto, porque no a ver, escribimos exactamente, pero hablábamos de libros, oh hablábamos de sí, argumentos, oh sí, que por ahí tal vez en alguna de las conversaciones, algo que yo dije, algo que dijiste vos, te da pie a escribir, que eso me gustaría que lo recalcáramos. La gente piensa que el escritor solo escribe cuando escribe, y nosotros escribimos todo el día, cuando nos todo despertamos el tenemos tiempo. la idea en la cabeza y en el baño a Uh muchos de -huh. nosotros se nos ocurren las ideas por esa cercanía que tenemos con el elemento Agua. agua y además porque es un momento para estar con nosotras mismas, ¿verdad? Muy íntimo. Entonces por ahí se le van surgiendo las ideas a uno. ¿El escritor escribe solamente cuando escribe, María, o no? No, por eso yo pienso que si yo tengo como unos 30 libros a medio palo en la computadora, además de los que les hablé ahora, ¿verdad? Sí, son más. Tengo como unos 30 libros, tengo dos novelas, dos, tres, cuatro novelas escritas que nunca he sacado, tengo otros cuentos de parejas, tengo muchísimo, La guerra en pocas palabras, otro de poesía que tiene que ver con No existe paz sin memoria, etcétera. Pero, ¿qué es lo que pasa? No es que yo lo escribí en ese momento. Yo creo que a través de mi vida iba escribiendo por dentro y cuando me senté a sacarlo, entonces salió a borbollones, como una cosa loquísima. Miles y miles y miles de cosas y de ideas y de cuentos y historias que tenía ya escritas seguramente en algún rinconcito de la mente, ¿verdad? Y por eso es que tengo mucha producción, porque quizás escribí siempre desde niña. Desde niña, por ejemplo, les digo cosas raras. La maestra nos ponía a hacer una copia diaria y un dictado diario. Bueno, como yo no tenía en la casa quien me lo dictara, entonces me aprendía la cosa de memoria, cerraba el coso y después de la cabeza me lo dictaba a mí misma. Entonces yo iba escribiendo, dictando con mi cabeza. En realidad era una memorización que escribía, ¿verdad? Pero bueno, yo me hacía como que estaba dictándome a mí misma lo que tenía que escribir. Y las copias era peor, porque teníamos un cuaderno de copias. Entonces yo escribía el primer renglón y después inventaba y el último renglón. Y la maestra nunca se dio cuenta porque nunca la revisó, porque para qué iba a revisar una cosa que era una copia. Por ejemplo, adulta siendo decana de posgrado o siendo vicerrectora de acción social en la U, que se supone con una experiencia de 35 años de trabajar o de 30 años de trabajar ahí, usted me da a mí una carta para copiarla y cuando sale en mis manos sale otra cosa. Y yo no me doy ni cuenta porque entonces mi cabeza la corrige. Entonces es un funcionamiento. Mi hija dice que es que tengo mucho de autista y que por eso puedo producir así de esa manera tan curiosa y tan extraña, ¿verdad? Hay muchos personajes en tus historias. Obviamente Mapi sos vos. Y por ahí Ana Elena lo escribió que lograste que ella se sintiera otra vez viviendo en la República, en la Escuela República de Perú, en donde ella dice que te admira tanto por tu maravillosa memoria, tan repleta de detalles de antaño.
Pero en tus otras historias hay muchas de personas reales que conociste, que te han inspirado. ¿Y qué tanto tienen de María todas tus historias? Porque a veces también es esa historia, ese tema interesante de que la gente piensa que todo lo que uno escribe es uno. Y muchas veces también inventamos, algunas veces sí, todos los personajes tienen partes de nosotros. ¿Cómo explicamos a la gente eso tan interesante que son la construcción de los personajes y qué tanto del alma de nosotros tienen ellos? Imagínense que no podríamos ser todos nosotros, porque bueno, hay personajes con los que uno no podría identificarse jamás. Y hay temas con los que uno no podría identificarse y que nunca estuvo cerca y que nunca vivió. Mi literatura está muy marcada por mí, pero sobre todo por los valores, más que por las historias en ellas mismas, que son dos cosas diferentes. Están marcadas ideológicamente. Yo soy una persona que creo realmente que cada ser humano tiene que tener una oportunidad sobre la tierra y que hay muy pocos seres humanos que la tienen y eso me molesta. Entonces, eso tiene que estar impreso en mis libros porque son como grandes premisas. Por ejemplo, premisas mías. Si usted tiene a alguien que lo quiera o alguien a quien querer, usted sobrevive. Si usted tiene a alguien que se solidarice con usted, que lo apoye, usted sobrevive. Y si usted tiene esperanza, usted sobrevive. Para mí son las tres cosas que hay que tener. Entonces, eso es mío, pero no las historias. Por supuesto que mucho de lo que yo escribo viene del entorno, pero no es que yo copio historia necesariamente. Generalmente combino. He escrito cosas que sí, que quiero contar la historia del asalto que sufrieron mis tíos Gastón y Merce una vez en Guacanillos, entonces quise contarlo, pero entonces me puse en los zapatos del tío y lo conté. Y ¿cuál es mi sorpresa? Cuando se lo regalo en el cumpleaños, que el cumpleaños también era también Aries, se lo regalo y él lo lee y se queda sorprendidísimo. Él me dice, perdón, ¿cómo sabías lo que yo estaba pensando? Y yo me quedé patitiesa y le dije, no sabía lo que estabas pensando. Bueno, tal vez es como los dos somos Aries, entonces por eso te llegué. Eso me hizo consciente a mí de que cuando uno se pone en los zapatos de los hombres, de las mujeres, niñas, adultas mayores, niños, adultos mayores, en los zapatos de las etnias, por ejemplo, yo tengo cuentos que tienen que ver con lo afrocaribeño, cuentos que tienen que ver con lo indígena, cuentos que tienen que ver con Centroamérica muchísimo, porque yo amo esta Centroamérica y a sus pueblos mucho, mucho, mucho. Entonces, hay que tener cuidado porque no, digamos, yo no puedo escribir una historia de una chica que está hablando ella, que es hondureña, y decirle, ay, mi piojita, qué bella, porque en Honduras a ningún niño por cariño se le va a decir piojita, a ninguna niña, pero aquí sí, allá se les dice mi bichita, y es la palabra más cariñosa para referirse a un chiquito. Aquí es diferente, o cómo se le dice a los niños en un lugar o en el otro, en el otro. Entonces, con esto voy a algo que a mí me parece muy importante, y es que mi escritura, como creo que la escritura de todos ustedes, tiene mucho de investigación y tiene mucho de conocimiento de larga data. Yo no hubiera podido escribir los cuentos centroamericanos si no hubiera tenido la oportunidad de estar en cada país centroamericano con gente del pueblo, cómo hacer para escribir. Y esa es una cosa maravillosa. Hay gente que solo puede escribir de clase media porque en la clase media se quedó, o solo le interesa escribir de su clase. Por ejemplo, pongo el ejemplo de Carmen Naranjo. La mayoría de las obras de Carmen Naranjo son de clase media, la gente que actúa, los personajes, y además hay mucho del mundo burocrático, que es en el que ella se desenvuelve, por ejemplo, mucho. Yo no.
yo de pronto soy la niña más pobrecita y muerta de hambre de por ahí, y de pronto puedo ser la persona de más alta alcurnia, bueno, porque tal vez yo tuve la suerte de tener familia muy tuyú, digamos, y familia muy sencilla, o vecinos muy sencillos, y en mi casa me dieron la oportunidad de ir a todas las casas de las muchachas que trabajaron con nosotros. Entonces yo tuve esa oportunidad maravillosa de estar en casas de piso de tierra, llena de huecos, ni siquiera pelmazada, con las paredes con papel periódico para que no entrara el chiflón. Sí. Entonces eso me sensibiliza. Yo sabía a los 3 años que uno va a una casa pobre y siempre tiene que recibir lo que le ofrecen, pero que tiene que recibir muy poquito, porque ellos tienen muy poquito y si no uno les quita la comida. Pero que si uno no recibe un poquito, entonces es muy malo porque la persona se va a sentir mal. Yo a los 3 años ya sabía eso, porque la vida me dio oportunidades maravillosas. La verdad es que no me puedo quejar mucho, a pesar de haber sido huérfana de nacimiento casi. O, por ejemplo, el conocimiento para mí la mujer es importantísimo. ¿Por qué? Porque yo siempre, a través de toda mi vida he buscado mamás, 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 mamás. Y, y, y entonces he tenido contacto y he pensado mucho sobre la mujer. La mujer para mí ha sido un tema fundamental, pero tal vez no como para otros escritores, ¿verdad? Mi género preferido, dice Arturo ahí, Sí, leyendo. estoy esperando esta pregunta, pero no importa. Wow. Leámosla. Él dice que le cuentes cuál es tu género preferido, aquel que más te gusta escribir. Yo lo también interpreto como en el que te sientes más libre, más qué sentimientos tienes con cada uno de los géneros, porque es como que le pregunten a uno cuál es el libro favorito de los que uno tiene. Yo los quiero a todos por igual. Me imagino que una persona que escribe poesía, que escribe novela, que escribe cuento, los tres, se siente distinto con cada uno de ellos. Un día de esos estaba Rebeca Bolaños diciendo, gran amiga también de Mujeres del Gremio, diciendo que ella sufre cuando escribe poesía, que no es para nada placentero para ella escribir poesía. ¿Para vos también la poesía te genera eso o más bien te encanta escribirla porque te llena de magia? ¿Cómo son los sentimientos cuando escribes cada uno de los géneros? Y respondámosle si existe alguno preferido. Bueno, eh, creo que a mí me gusta más el cuento y la poesía que creo que la novela, pero no sé. La verdad, no tengo un género preferido, yo creo, porque cuando me empatino, esa es la palabra como exacta. Yo estoy metida en las memorias y entonces estoy empatinada con las memorias, estoy metida con lo de las brujas, y entonces novela corta o cuento o microcuento, me gusta mucho el microcuento también, pero en general, si los temas son muy fuertes, yo también sufro mucho. Por ejemplo, cuando escribí una novela que se llama Puentes a mi nostalgia, Ecos de un exilio, que se me hizo una novela muy gorda, como de 500 páginas. Yo le digo a mis amigos, entre broma y serio, que he tratado de adelgazarla, le he puesto a dieta, de agua incluso, pero no hay manera. Le quito unos kilos y después se los vuelvo a meter porque me parece que le hacen falta. Cuando yo escribí esa novela, fue un acto de locura en un momento. Yo iba con capítulos, con cuentos, mejor dicho, empecé con cuentos largos sobre mis bisabuelos. Después sobre las supuestas viudas gallegas, que son aquellas que los maridos se van a trabajar a otros lugares por la pobreza y hacen otra familia en el otro lugar. Entonces son viudas, pero están casadas y el marido está allá, pero ellas están aquí. Y de pronto ya vino la guerra civil española. Entonces empiezo a escribir desde el punto de vista de mi abuelo y termino de escribir lo que mi abuelo sentía cuando los bombardeos y los refugios y qué sé yo, y mi abuela decide que ella quiere contar cómo lo percibe ella y después
lo quiso contar mi tía y lo quiso contar solita una prima, y de pronto yo me vi envuelta en una hecatombe donde todos querían decir lo que sentían con la guerra, con lo que estaba pasando en ese momento en Barcelona, con 50 horas de bombardeo sin parar, desde mar y desde cielo, y me senté a escribir y en 9 días, yendo al mar, eso sí, caminando en las mañanas, escribí 190 páginas, 270, una tras otra, tras otra, tras otra. Me resultó tan fuerte que yo en ese momento sentí que era ahora, en esta vida, la reencarnación de algún soldado, de alguien que estuvo en la guerra. No es posible que yo no haya estado en la guerra y haya podido escribir esa novela. No es posible. Yo estuve ahí, en esa guerra. Tuve hambre, tuve frío, tuve miedo, estuve en las trincheras, estuve en los refugios, ¿verdad? Fue una cosa tremendamente dura, tremendamente fuerte, por ejemplo, ¿verdad? En cambio, otro arrebato, otro arranque así de locura que tuve en otra oportunidad, interesante también, fue que yo siempre me aburro mucho en las reuniones, y como no me gusta aburrirme, entonces casi yo no escribía en ese entonces, escribía, apenas había empezado a escribir, y me aburrí mucho en República Dominicana, entonces cogí el blog y empecé a escribir, empecé a ver las hojas de los árboles. En la reunión estábamos con unos ventanales y estaba ahí toda la exuberancia arbórea. Entonces empecé a escribir y escribí, y no volví a oír nada de la reunión. Cuando llegó la hora del almuerzo, un señor de la UNED me dijo, María, ¿va a almorzar? Y yo le dije, sí, sí, y me fui a almorzar, pero almorcé rápido y subí y empecé a pasar en la computadora lo que había escrito. Y había escrito 48 poemas cortos. En ese rato. Que dicha que no se aburrió. Bueno, pero vean qué interesante. Pero eso son 2 veces en mi vida. No es que yo, esas ramalazos me dan todo el tiempo. Sería fantástico, pero no. Y es este libro que va a salir ahora, el susurro de las hojas cómplices, que son 104 poemas dedicados a las hojas, ¿verdad? Y ahí María, también antes de, porque nos quedan como 15 minutos de ir terminando, te quería también preguntar en la relación con con los lectores, tanto con lo que escribes para niños, experiencias, anécdotas bonitas que hayas vivido con ellos, y con los adultos, jóvenes también, ¿verdad? Dependiendo de alguna anécdota que hayas vivido en donde esa persona se te acerque y te diga algo que de verdad digas, estoy cumpliendo con mi objetivo, con mi propósito de vida, que es escribir y a decirles algo, en donde vos digas, mi propósito se está cumpliendo con respecto a los lectores, tanto niños, jóvenes o adultos. Bueno, habría que empezar diciendo que un libro que se queda en una bodega o en el laboratorio o en la biblioteca en un estante no existe. ¿Por qué? Porque se convierte en un objeto, simplemente en un objeto. El libro solo tiene existencia en el momento en que alguien lo toma en sus manos y empieza a leerlo. Ahí empieza a existir. Y efectivamente yo tengo cualquier cantidad de anécdotas porque tradicionalmente yo voy donde me pidan que vaya. Si tengo que ir a la luna porque hay un grupito pequeñito de gente que quiere conversar conmigo, pues yo trato de hacerlo. Así he cogido el bus y he estado en muchos lugares de San José. Otras veces he cogido el carro y también he estado en Guanacaste, en Limón. He participado en muchas comunidades con cositas pequeñas de literatura, con grupos de lectura. Pero he ido mucho a clases de niños, de adolescentes, de universitarios, sobre todo primer año, pero también gente que está haciendo la especialidad, por ejemplo, a literatura centroamericana.
he ido a las sedes regionales y a San José, y las experiencias son, pero de verdad, pasadas de maravillosas. Estos libros, ¿verdad? De MAPI, que son 6, ¿verdad? Son 6 diferentes. Ven, aquí está MAPI de primero a tercer grado, y aquí está MAPI ya más grandecita, ¿la ven? Que creció la bandida. Entonces, cuando yo he tenido experiencia con ese libro, por ejemplo, en sexto grado hubo 6 chicos que empezaron a escribir su propia historia de Agassiz. El parque, la casa, los abuelitos, igualito que yo voy construyendo un momento histórico. Ellos ya no era San José, ellos querían hacerlo de Agassiz. Y resultaron trabajos realmente preciosos, preciosos, cortos, más cortos, claro, pero preciosos. Cuando fui a la cuarta vez que fui allá a la escuela Tomás Guardia, resulta que me llama la profesora y me dice, mira, María, ¿puedes venir? Y le digo, sí. Le digo, ¿qué estás dando ahora? Porque habían salido los de sexto. Y me dice, segundo grado. Entonces yo le dije, Lidiet, vos estás loca. Y me dice, no, doña María, con todo el respeto que usted me merece, la que está completamente loca es usted. ¿Cómo me va a decir a mí que estos libros no sirven para segundo grado si los chicos están fascinados? Y yo cada día les leo un capítulo corto. Bueno, yo llego allá y la experiencia fue maravillosa en la discusión sobre familias, por ejemplo. Chicos que vivían con los abuelos, chicos sin papás, chicos que el papá se había vuelto a casar, etc. Hasta los más pequeños detalles fueron discutidos ese día por chiquitos de segundo grado. Uno de ellos me dijo, Mapi, usted cuando era pequeñita era mentirosa. Y yo le dije, no, yo nunca he sido mentirosa, odio la mentira. Y dijo, dígame, ¿usted verdad que era la mayor? Sí. ¿Y verdad que usted tuvo muchos hermanos después? Sí. ¿Y verdad que la mamá suya se murió cuando usted era bebé? Sí. Entonces usted es mentirosa porque las mamás muertas no pueden tener niños. O el otro que me dice, María, usted era un poquito tonta cuando era pequeñita. Jamás yo tonta nunca. Sí, era un poquito tonta. Le digo, ¿por qué? Y agarra y se para, ¿verdad? Y con las manitas así dice, porque ustedes cuando usted era pequeñita, en su casa hacían la goma con harina. Y es muy fácil comprarle la pulpería. Así que usted era bien tonta. ¿Ves? Cosas como esa. Entonces, imagínense la riqueza de lo que se puede sacar en una clase. Como dijo la maestra, los niños aprendieron a ser observadores porque les dije que no me acordaba por dónde iba. Los niños hacen silencio y se portan bien porque quieren la lectura del día siguiente. Y paso al primer año de universidad, un muchacho hondureño que levanta la mano y me dice, por primera vez en mi vida me leí un libro completo, porque siempre los profesores nos hicieron resúmenes. Y le digo, ajá, era Cerro Pelón, Lágrimas de Barro. Y me dice, y fue como si viviera 7 películas distintas. Las viví tan fuerte. Entonces, yo no conocía nada de Honduras, yo creo, ni nada. Y llegué allá y le dije a mis papás, papi, ¿y el huracán Mitch? Y le dijo, sí, mijito, usted tenía 2 años. Y su hermana se quedó sin 15 años porque el huracán se llevó todo lo que teníamos para la fiesta. Ah, y yo empecé a ver que nunca había pensado en mis papás, nada más les preguntaba, papá, ¿y usted viene a comer hoy? Se acabó, nunca me preocupé de dónde venían, para dónde iban. Y me fui donde un tío y le dije, tío, he leído un libro tan maravilloso que se lo vengo a traer y se lo quiero regalar. Y el tío le dijo, ay, mijito, usted no se ha dado cuenta que yo no sé leer y escribir. Dice, así que su libro me despertó a mi país, me despertó a
a lo que somos los jóvenes de hoy, me despertó de mi responsabilidad, me despertó de mi amor a la familia, etcétera, etcétera. Entonces, he estado en adultos mayores y es maravilloso. Eso que decía Ana Ruiz, que decía que ella volvió a la Perú. No, 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 no. La magia de estos libros es que cada uno de ustedes que lo cojan, cada persona que lea algo, no lee mi historia, lee su historia, su propia historia. ¿Por qué? Porque en este país prácticamente todos fuimos a la escuela. Entonces todos recuerdan si tenían lápices, si no, si la maestra era brava, si no, si una compañera, si era escuela mixta. Si, iban viviendo, iban comparando en un proceso de comparación maravilloso, van viviendo su época escolar de nuevo. Y eso hace que la gente los ame porque fuera de la imaginación que puedan tener, fuera del estilo, fuera de todo, es que los identifica con su propia historia. Y eso es fantástico, creo. Pero si hay hay muchos estilos y muchas cosas, si cogemos el libro de las brujas o tomamos el libro de los erizos, el libro de los erizos, por supuesto que son 40 erizos matones, pero ahí lo que se está hablando es del bullying. Sí. O se está hablando de los padres que regañan demasiado fuerte a los hijos y cuando los socollonean y les cuestan el cerebro, ya es tarde. Por ejemplo, el papá del mar le da a los erizos una patada de ola nunca vista y cuando se arrepiente dice, no, no, les voy a hacer daño, calma el mar, todo calma, 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 pero ya los erizos matones están todos en la playa tostándose al sol y los ovidopicos comiéndose los felices. ¿Ven? Entonces, si uno coge el de la bruja, las brujas son lo de menos. Aquí está la guerra y un grito por la paz. Aquí está el trabajo de las sabras en el campo. Está el que la fealdad y la bondad no tienen que ver con lo malo y lo bueno. Puede haber brujas buenísimas y feísimas, feas como la trampa, vean, más feas que eso es imposible. O se discute el miedo que ha tenido la historia de la humanidad a través de todo el tiempo. El cine se pavorizó cuando llegó la televisión, pero la radio pensó que iba a morir frente a la televisión y no murió. La prensa estuvo asustadísima de morir frente a las otras prácticas y no murieron. Y no han muerto con las redes sociales ni van a morir. Todas las prácticas sobreviven. Bueno, aquí es el miedo que se tiene de que las nuevas tecnologías maten la magia. Por ejemplo, se discute eso. Entonces, cada uno de los textos, digamos, causa, digamos, un efecto diferente, además de lo lúdico, de los inventos y todo eso. Pero con la gente, con los lectores, es fantástico. O con los que oyen. La mayoría de las veces que yo me he presentado en alguna mesa a leer poesía, qué sé yo, y leo los cuentapoemas, siempre llega gente, mucha de la que está ahí, a decir, Dios mío, cómo me conmovió. Bueno, o gente, lectores, como mi amiga Estercita, que llegó y me dijo, María, te odio. Le digo, ¿por qué me odias? Y dice, porque me causaste una depresión. Le digo, ¿cómo? Me dice, pero por supuesto, me profundizaste la depresión. Le digo, ¿cómo? ¿Cuándo? Cuando me leí tus libros de parejas. Pero ¿cómo va a ser posible eso? Y dice, sí. Y le digo yo, pero no, pues es que no es para tanto. Los libros de parejas no son para matar a nadie. Le digo, ¿y vos que seguís con tu marido? Me dice, no, me divorcié. Le digo, entonces no debiste haberte leído el libro de parejas. Debiste de haber esperado estar bien. Entonces la experiencia con los lectores es fabulosa. Lástima que podamos poner tan pocos libros en manos de los lectores. Al final, tal vez eso es lo más importante de todo. Y tal vez mi mayor consejo, si es que puedo dar algún consejo, es la relación con los lectores, ¿verdad?
y a uno como persona, cada vez que se enfrenta a un lector, cada vez que se enfrenta a grupos de compañeros, cada vez que se ancla en un grupo como el de Club de Libros o como en el de las mujeres del gremio literario o como el de Convergencia o como en mi taller de Noche de Letras, que es precioso, o el taller precioso de Poiesis. Cada vez que uno tiene oportunidad de compartir con colegas que escriben, uno aprende muchísimo, igual que aprende de los lectores. No importa la edad, no importa el nivel socioeconómico, no importa la educación, siempre uno aprende. Y de eso están llenos los libros, de esos aprendizajes. Porque uno ¿qué es? Uno es apenas un pequeño eslabón en la historia. Y eso es fantástico, tener conciencia de eso. Y tener conciencia de que un libro puede hacer mucho bien como el del hondureño, como el de muchas otras personas, que la chiquita que me dice, yo tampoco tengo mamá, y le digo, y le digo, y vivís con la abuela, y dice, sí, pero pobrecita usted, y le digo, ¿cómo pobrecita yo? Claro, dice, porque yo tengo abuelo y abuela, y usted solo tenía abuela. Pobrecita usted me dice. Entonces, dice, y mi mamá, cuando yo era bebé, jaló. Le digo, pues la mía peor porque se murió. Y dice, sí, pero de por sí mi mamá no me quiere. Y yo le dije, vos sabés que yo creo que en algún lugar donde ella esté y no puede venir, por alguna razón, yo sé que te quiero. Y después me dijo la maestra que después de esa sola frase, eso tan pequeñito, la chiquita cambió completamente de actitud en la clase. Y fue más espontánea y más feliz. Es que cambiamos las vidas de las personas, tanto con conversaciones como estas, con una frase, con una palabra, y en el caso que tenemos también el don de la escritura, podemos hacerlo y llegarle a más personas gracias a este nuevo medio, ¿verdad? De la imprenta, en este caso. María, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Ya para terminar. Bueno, así, antes decía que a mí me gustaría que me recordaran como maestra y como humanista, a un nivel, digamos, más abstracto. Me gustaría que me recuerden como lo que soy, una persona, una buena persona, creo, y una persona que ha considerado que la generosidad es la mejor cualidad que uno puede tener, creo, ¿verdad? ¿De qué vale mucha inteligencia? ¿De qué valen muchas capacidades? ¿De qué valen los puestos o las profesiones? Si uno es incapaz de ver a las otras personas, de ser solidarias con ellas y de quererlas. Yo creo que así es como yo quisiera que me recordaran. En general, como una buena persona, como una persona que hizo un esfuerzo para que los demás fueran un poquito menos infelices o un poquito más felices. Yo siempre creí que cuando era jovencita que los sistemas iban a cambiar el mundo y que iban a darle oportunidades a los demás. Y cuando me di cuenta, después de la caída del muro, después, cuando me di cuenta que el poder es algo terrible a todos los niveles, decidí que si no podía hacer grandes cosas en grandes espacios, sí podía hacer pequeñas cosas en pequeños espacios. Y a eso he dedicado mi vida, a tratar de que una persona o dos o tres o cinco o 100 vivan mejor. Y eso yo creo que se logra porque el poder de textualización es fantástico. Es decir, uno le hace, digamos, hace algo para que esa persona esté mejor y los que viven alrededor de esa persona van a estar mejor y quizás esa persona logre
lo mismo con un grupo más grande y más grande y más grande. Eso es lo que yo llamo el poder de textualización, y la literatura es un medio fantástico para eso, para reproducir una forma de ver el mundo, una forma de vivir, una forma de relacionarse un poquito menos egoísta y menos, no sé, menos. Para eso sirvió la pandemia también, para reflexionar. Grandes, pequeños cambios, pequeñas cosas que logran hacer grandes cambios. Exactamente. Podría hacerse así entonces, en lugar de tratar de cambiar el mundo, porque todas tenemos dentro esa Juana de Arco, ¿verdad? Y terminamos en la hoguera muchas veces igual que ella. Pero sí, el énfasis es hacer pequeños cambios que para nosotros son pequeños cambios, pero para las personas que reciben este tipo de consejos son grandes cambios, ¿verdad? Yo creo Grandes que consejos. sí. Y yo la Y verdad entre todos, es a lo que mejor, todos juntos logramos cambiar el mundo. todos juntos tal vez. Pero lo que yo sí estoy convencida es que uno debe rodearse de, de las mejores personas y con ellas tratar de avanzar y de vivir mejor. La verdad es que, como dice la compañera Rocibel Ramírez, las palabras tienen el poder de tocar las almas y de ¿Viste? cambiarlas, Sí, ¿no? sí, tenemos ese don y hay que utilizarlo, hay que hacerlo y por eso seguí escribiendo, queremos que termines todo ese montón de cosas que nos has antojado de leer, bueno, y yo más, porque tengo rato de estar escuchando muchas de esas historias, que como editora de alguna de ellas voy a tener el privilegio de leerlos antes que todos ustedes. Sí, por supuesto que sí. Y pues, ojalá pronto también saquen los libros que tenés ahí en filita en la UNED, nos estás avisando. Ujú, Recuerden que con los de la UNED están en las librerías de la UNED. Y yo creo que la ujú. librería sí está abierta, ¿verdad? Ahí a la parte Sí, 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 de sí. Sabanilla aquí. Ya van a ser 11 o 13 de la UNED. Hay 2 de la UCR y 2 de Club Sí, de Libros, pero para Club de Libros va la segunda de Brujas en poco tiempo. sí. Y ese es el de la LWK, ¿cómo es? Esa, El título que no Bruja me lo voy a aprender. Rebelde, @5ls.com. Yo voy a tener que apuntármelo aquí en la mano cada vez que tengo que mencionar el libro de María. Pero Y yo creo que es con, bonito un email. Ujú. sí, ahí le ponemos un nombre rápido de decir y el nombre completo. Pero me encanta que sea grande. Y tan específico y tan juguetón como sos, tan divertido. Ujú. Los libros de María con Club de Libros, ¿verdad? El de las cyberbrujas y el de los erizos, así les llamamos de cariño a los dos, están con nosotros, los mandamos por correos de Costa Rica, llegan a sus casas, nada más me escriben, aquí voy a poner mi número de teléfono, me escriben por el WhatsApp y nos ponemos de acuerdo y me pagan por simple y yo se los mando a sus casas por Y correo. los de ahí, los de MAPI también los tenés, así que también se los Sí, pueden mandar. sí, Y los de Elizabeth Mapi sí puedo. de Rafael y Books también tiene los otros, por si Sí, alguien quiere que se los mande directito. Pero bueno, exacto. uh-huh. Eli de Rafaeli Books también los tiene. Los de Los grandes, otros ¿sí? libros que mencionó ahora María, y cuando vayan saliendo, me imagino que también los va a tener Eli, ¿verdad? Porque Sí, si queremos leer digamos, todo eso que mencionaste. Muchísimas gracias, María. Nos vamos a salir de la burbuja para entrar a la burbuja de ir a comer. En mi caso no he comido. Y de verdad muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron. Perdón que no leí todos los comentarios. Paula la vi. Qué belleza de historias, dice Paula. Ojalá pronto tengamos el libro tuyo, Paula. Si nos uh-huh. escuchas, Katia Sevilla, te invitó a otra compañera que llegara, Rocibel Ramírez, ya leímos el de Rocibel, admirable la producción literaria de Doña María, también dijo, Ana Isabel Ruiz, me da una gran tranquilidad saber que tiene tanto por ahí,
Eso significa que tenemos mucho de María por leer. Y más a los que no han leído todo lo que ya ha publicado, ¿verdad? Que estamos hablando de palabras mayores. Te admiro mucho, María, dice Susi Carballo. Y carguísima, María, ya compramos uno de sus libros. Bueno, uno. Vean qué montón le falta, Adriana Córdoba. Es la mamá de las ratoncitas, Ah, que ya sí, debe lo estar sé, lo sé. durmiendo. La escritora Ujú, más joven del país. ujú, Ella lo tiene, el de los erizos. ujú. Bueno, hay varios escritores por ahí que te han estado acompañando. Un gran abrazo, dice Luis Gustavo Lobo, Otro. Lobito. Ujú, Marlencita también anda por aquí, encantada de verlas. Estuvo ujú. alguna de las compañeras también del gremio. La que estuvo en la escuela de la República de Perú es Ana Elena Baltodano. La otra era Ana Ruiz. Ah, ok, Y de sí, acuerdo. Ana Elena Ana Elena, Baltodano, claro, la del claro, sí, cofrecito. sí, 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 Ella es claro. la que estuvo ahí y por eso, Ujú, y bueno, Osquitar también que nos acompañó ahora, se quedó hasta el final. Saludos ujú. a Doña María desde la virtualidad de esta burbuja. ¿Ves? Bueno, Sí, un había gran mucha gente. abrazo para todos y todas. Gracias a todos. Compartan esta entrevista, eso es lo bueno. Después, todas las personas que nos vean, que no sea en vivo, que nos vean asincrónicamente, maravilloso que lo compartan y lo compartan para que muchísimas otras personas lo vean. Lo estuve publicando tanto en Club de Libros como en Mujeres del Gremio Literario, que ahí les tenemos unas sorpresas. En los dos vamos a tener sorpresas. Mujeres del Gremio Literario tendremos un festival de mujeres en el que María va a participar bastante también, haciendo homenajes a dos grandes, decimos de una vez, ¿verdad? Ninfa Santos Y y, Lupe Pérez, exacto, de teatro. de teatro. Hasta pronto, María, cómo disfruté, qué dicha y aprendí un montón, dice Ana Elena, yo estoy feliz. Dice con el de las brujitas, eso, Susi. Así que Ujú. está esperando la segunda parte, que esperemos tenerla para este año, ¿verdad? Yo creo que sí lo Para este logramos para año, este. sí, 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 claro. Eso. Listo. Para el Bueno, segundo con esa semestre. promesa ya logramos que Oscar nos prometiera que teníamos el quinto. Oye, Oscar. Ah, Y está bien. ahora, bueno, y el de María, que sí, fijo, lo vamos a tener también próximamente. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana que tenemos a Pablo Delgado en Burbuja a las 6 y después yo como escritora del otro lado al lado derecho de la pantalla, uno a las 6 y después el otro a las 7. A mí me entrevista Elizabeth. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, María. Adiós.